Bien, señores, Perú es una de las economías que más crece en América Latina y en el mundo. Yo creo que su crecimiento ronda el 9%. Tiene uno de los puertos más grandes del hemisferio y es receptora de inversión extranjera y es un modelo en términos económicos. Perú, vuelvo y repito, es una de las economías más grandes del mundo. Eh, Llega la inversión extranjera, su economía crece, pero tenemos que Perú, por medios legales, desde el 2016 hasta la fecha, ha destituido a 9 presidentes. Entonces yo quiero compartir unas declaraciones del presidente, del flamante presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, Balcázar, sí, que afirmó este jueves que es independiente, que no tiene partidos políticos en referencia a que no pertenece a las filas del Partido Marxista Perú Libre y que propuso su candidatura como mandatario tras la destitución de su predecesor José Gerí, que fue destituido presuntamente por manejos no transparentes en la primera jefatura del Estado de Perú. Yo creo que Perú debe ser tema de debate en los grandes de la comunicación, ya que cogimos el tema internacional. Ya, mira, Perú, así como usted decía, Francis, ha tenido 9 presidentes con el último en los últimos 10 años. Es decir, que incluyendo este año, el 12 de abril de este año, en Perú hay elecciones. Es decir, que Perú va a tener ya, el próximo 12 de abril va a tener entonces electo. Va a tener, electo no, 12 presidentes, digo, 10 presidentes en 10 años. 10 presidentes en 10 años. Siempre el presidente que llega a tomar la presidencia en Perú y llega con minoría en la Cámara de Representantes tiene problemas. Y eso se ha mostrado por la cantidad de presidentes que han ido ahí, y no solamente los que han sido electos por el voto popular, sino también los mismos que ha seleccionado el mismo Congreso. Porque ahora el presidente que está ahora mismo figura es como presidente del... Es de facto. No, No, no es de presidente facto. del partido. No, no. Presidente facto. del país y Sí, presidente del No, Congreso. no es de facto. No. Porque él llegó. Eso hay un mecanismo constitucional. Por un mecanismo constitucional se destituye al presidente. Que tienen ellos establecidos. Y entonces, El del Senado. sí, entonces ellos lo eligen. Ellos tienen su forma de elección. Ellos tienen ese formato, y una de las cosas que se mencionan, fíjense, Perú tiene elecciones el próximo 12 de abril y hay más de 30 candidatos. Ahora bien, hay más de 30 candidatos y óigame bien, ahora mismo ninguno llega al 12% en la intención del voto. Hay más de 30 candidatos y ninguno llega al 12%, ni siquiera al 15%. Parece que son tercos porque de los candidatos. Que allá arriba esa silla es tan caliente y ellos insisten en ser presidente de un país difícil. Se ha reducido, hay dos que han sido ya tachados, como dicen, porque han llegado a alianza. Se está esperando a ver cómo ellos logran ponerse de acuerdo, algunos, para ir con candidaturas unificadas, pero Perú es un país que tiene 35, ronda los 35 millones de habitantes, y de esos 35 millones de habitantes, 27 millones están hábiles para elegir, para ejercer el voto. De esos 27 millones, 26 están a lo interno de Perú, y 1.300.000 aproximadamente pueden ejercer el voto fuera de Perú. Ahora bien, una de las cosas es que es el 42.5% de la población se muestra renuente a ejercer el voto precisamente por las vicisitudes y los contratiempos que ha tenido. Aunque la economía peruana ha caminado en el tiempo, no es menos cierto que esos cambios repentinos, si ustedes lo chequean, cuantas veces ocurre un cambio repentino, la economía se cae. Aunque se recupere rápidamente, la economía cuantas veces viene, se produce una turbulencia,
porque viene una indecisión. Entonces, al llegar esa indecisión ahí, si no, la economía peruana tuviera mucho más de ahí, mucho más fuerte de ahí. Pero una de las cosas es el vaivén de los presidentes. Mira como Merino. Merino le llaman el presidente de los 5 días, porque fue del 15 de noviembre al 20 de noviembre, fue presidente. Bueno, mira, cuando tú ves el crecimiento de la economía peruana, tú te asombras, ¿verdad? A pesar de la inestabilidad política que hay en ese país. Por ejemplo, la inversión privada ha visto en Perú un país donde se puede invertir, y todos sabemos que Perú tiene una economía basada en la agroexportación, en la minería y en la pesca. Sí, las tres. Sí, es uno de los países con mayor desarrollo en la industria pesquera que hay en toda la región en el mundo. No, y fuerte en la minería, discúlpeme, fuerte, Francis, sí. fuerte en la minería también, como usted está diciendo. Exacto. Entonces, Perú también tiene socios comerciales importantes, como es China. China, junto con las autoridades peruanas, construyeron uno de los puertos. Mira, yo me estoy riendo. Uno de los puertos más grandes que hay aquí en América Latina, y cuidado si en el mundo, ¿verdad? Uno de los graves problemas del presidente saliente. Pero bueno, el hecho es de que a pesar de esa inestabilidad política, la economía peruana ha seguido avanzando. Y eso nos dice a nosotros de que a pesar de esos vaivenes en la política peruana, hay un banco central fuerte, independiente, hay un sector económico que no le importa quién esté ahí en la presidencia de la República, y que hay normas establecidas. Y yo considero que precisamente ese es lo que debemos observar, ¿verdad, Fernando? Mira, así es, pero también hay que analizar a Perú como un país antisistema. Sí. Recordemos que el último gobernante, Pedro Castillo, que fue el gobernante elegido durante este periodo, ese señor no duró mucho tiempo haciendo una campaña electoral. Él duró algunos 2 o 3 meses cuando decidió aspirar a la presidencia de la República. Y eso, o sea, el surgimiento de este señor como presidente de la República ha tenido que a nosotros como plantearnos interrogantes. Era un maestro de escuela. Sí, era un maestro de escuela. Lo que pasa es que los peruanos están viendo que los gobernantes, los políticos de turno, ya como que no llenan sus expectativas. Los tradicionales. Y estaban buscando algo atípico. Sí, una parte como mesiánica, un tipo que... Sí, porque cuando tú ves, por ejemplo, a Alan García, un tipo intelectual formado, el mismo premio Nobel de literatura que murió, Vargas Llosa, pero participó en la política. Sí. Es decir, que eran políticos. Sí, eran Sí. políticos formados. El mismo presidente peruano que después estuvo acusado de corrupción. Yo creo que está preso. Toledo se formó en Harvard. Sí, un economista de talla, sí. Sí, está Ollantumala, que era una persona que tenía formación. Entonces, hemos visto que en Perú se está dando una situación de antisistema. Y uno se pregunta, ¿a Perú lo ha salvado la fortaleza institucional o lo ha salvado su capacidad productiva? Yo creo que la institucional y la productiva. Más la productiva que la misma institucional. Yo pienso que es más la productiva que la institucional. Sí, porque fíjate la productiva tiene también que llevar Fernando, porque fíjate que en medio de esta crisis los militares no opinan. No, es que mira, porque ni participan en esa vaina, se maten los políticos. Hay un manejo muy fuerte entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Eso es, búsquense, y lo invito a los amigos televidentes a que hurguen un poco. Es porque el lío entre ellos. El lío entre ellos, entonces, los policías y los militares. El poder legislativo y el poder ejecutivo no se la jala con ellos. No. Oye bien, el poder legislativo, chequenlo para que ustedes vean, y el poder ejecutivo no se mete con esa gente, al contrario, lo trata bien. Es decir, le da su puesto, lo distingue, y por eso los dos se han podido mantener. Sin embargo, yo también pienso que otra cuestión
que llama mucho la atención. Es un país agroexportador. Sí, y minero. Sí, pero más agroexportador que minero. Y miren cómo se mantiene la solidez de su economía. Y cuando las cosas no van bien, cuando un presidente no está actuando bien, simple y sencillamente lo destituyen. Y otra no cosa, importa quién sea. otra cosa, el 70% del uso de redes sociales en la capital. Óigame bien, el 70% de uso de redes sociales, óigame bien, en Perú, es en la capital. Por eso no se exacerba el pueblo. Eso es lo que pasa. Yo opino que, fíjate, a todo esto hay que ver el lado bueno. El pueblo peruano, eso le ha traído ciertamente algún aprendizaje porque ellos son modelos en el mundo. Pasa un presidente, viene el presidente, hay situación y el pueblo sigue tranquilo, se levantan temprano, van a la escuela, hacen lo que tienen que hacer y no le ponen atención a esa situación allá arriba, que a ellos, más que menos, no le están haciendo ni un favor ni un mal, porque ellos no se involucran. Y qué bueno, vamos a aplaudir al pueblo peruano por su comportamiento ejemplar y por su civismo, porque no como aquí, no como en otros países, en donde cuando hay una situación presidencial, el pueblo se va a la calle y lo que viene detrás de eso son las cuestiones lamentables que nosotros vivimos y que conocemos históricamente. Aquí, por ejemplo, cada vez que hubo una situación así, como cuando Jorge Blanco y demás, nosotros conocemos los resultados, cuando la poblada aquella y situación, aunque no tenía que ver con destitución del presidente, pero si aquí se asoma o se perfila la posibilidad de que pueda haber una caída del presidente, una acusación que lo haga, que tiene que salir de ahí, el pueblo estará en la calle preparado para todo el mundo salir a buscarse lo suyo para pescar en río revuelto, y eso es muy peligroso. No creo, perdona que te interrumpa, no creo que la cosa llegue a esos niveles. Los dominicanos han sabido en un momento de crisis estar en su casa y esperar el resultado a través de la Constitución y las leyes. Yo recuerdo el suicidio del presidente Antonio Guzmán. El pueblo se mantuvo. Mira, y eran momentos muy difíciles. Sí, eran más difíciles. Más difíciles. A raíz también de esas crisis originadas en los gobiernos de Balaguer por su terquedad de mantenerse muchas veces en el poder con manejos no santos. El pueblo dominicano se mantuvo también a la expectativa y ha habido crisis. Mira, esa crisis que hubo con el aborto de las elecciones municipales, ¿recuerdas? Ah, sí, el día pasado ya, eso fue en el año 2020. El pueblo dominicano se mantuvo tranquilo, en paz. Claro, el liderazgo político jugó un papel fundamental en eso, pero el dominicano no está en eso de tirarse a la calle a defender a nadie. Sí, pero el liderazgo político dominicano también, y después de estos pasos al tema que nos ocupa. Sí. El liderazgo político dominicano se está basando en un sistema que está como preparado para eso. Señores, si lo que está pasando ahora hubiese pasado en los años 80 o en los años 90, yo estoy seguro que este gobierno no se mantiene. Esto estuviera encendido. Este gobierno no se mantiene, yo se lo aseguro a ustedes. Pero el sistema está construido, ha sido habilitado de tal manera que ya los políticos, incluso cuando ven que pueden tener algún tipo de exposición que pueda ir en contra del régimen establecido, los políticos se guardan aquí en República Dominicana. Sí, y se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo. Vamos Entonces, a seguir con Perú. Seguimos con Perú. Mira, Perú tiene muchos avances como país. Nadie lo puede negar. Sin embargo, en Perú todavía hay una desigualdad social. Hay mucha pobreza. Hay una pobreza enorme. Y esa pobreza es la que precisamente acudió en masa a votar por Pedro Castillo, que entendió que ese era su representante. Porque al ser un maestro de escuela, una persona que hablaba su lenguaje... Maestro de escuela rural. Sí. ¿Por qué está acusado Pedro Castillo? Por alterar el orden. Sí. Está acusado por... él fue detenido en diciembre del 2022, rebelión y otros delitos. Oye. Pero también a él lo declararon incapacitado para gobernar. Algunas entrevistas que tuvo
demostró que no tenía conocimiento ninguno del Estado, ninguno. Ay, mi madre. Entonces, arrancaba con un tema y sí, terminaba con otro. Entonces, incluso en CNN lo hicieron pasar un mal momento porque se lo dijeron bien claro. Pero usted usted como que no está hábil, usted como que usted es muy inecto, usted es esto, usted es lo otro. Y esa incoherencia. Sí, incluso yo creo que incluso su prisión es injusta. Sí. Porque él lo único que demostró fue incapacidad. Hay 3 presidentes en una misma cárcel en Perú. La ignorancia. Y lo que debe ser es castigar la ignorancia. debió ser destituido y mandado para su casa. Ahora bien, me pregunto, la hija de Fujimori, que no se oye mental, que nada de esa tiene elecciones ya. No, ella está ahí. Ella va pendiente. En un video, de los trabajos que yo hice 2 trabajos. Yo hice uno la semana pasada y el otro lo subieron hoy. Ella precisamente es de las candidatas a la presidencia. Y tiene muchas posibilidades. Está de segunda. Sí. Pero la votación en Perú está muy fraccionada. Y vuelvo y les repito que sobre todo lo que tiene que ver con la parte electoral, fíjense que en los países como el nuestro, República Dominicana, es más, hasta en Cuba usan muchas redes sociales. En Perú, vuelvo y les repito, sobre todo en la parte política, el 70% de la población que involucrado en la política es el que usa las redes sociales en la capital peruana. Después en el resto es un 30%. Ahora tú te preguntas, ¿por qué la hija de un presidente cuestionado como Alberto Fujimori siempre está entre los 2 primeros lugares de preferencias? Bueno, en parte, porque esta estabilidad que está gozando Perú se debió a esas políticas duras que en ese aplicó momento Fujimori. que aplicó Fujimori. Inclusive esa misma estabilidad que representa la economía peruana, que tiene un dígito de inflación durante 20 años, que eso aquí en América Latina y en el mundo yo creo que es una excepción. Mira, se deben precisamente a esas políticas que implementó Fujimori. ¿Ustedes se acuerdan del grupo Tupac Amaru, lo que pasó? Sí, no, hay un precedente. Fujimori, de hecho, enseñó en cuestión de terrorismo, dejó un legado para el antiterrorismo que otros organismos como muy poderosos como en Estados Unidos, incluso he escuchado y leí por ahí que hasta el Mossad se han servido de las tácticas de Fujimori para ellos seguir adelante, para enfrentar Fujimori ahí precisamente ese es su problema. Ese fue su fuerte. Ese fue su problema precisamente y por eso fue a la cárcel. Sí. Porque cruzó una línea roja y entonces ya en ese combate a esos grupos irregulares, principalmente a Sendero Luminoso, pues entonces violó los derechos humanos, también dio falsos positivos, matando personas que muchas veces no tenían nada que ver con el terrorismo, persiguió a sus contrarios y finalmente eso lo llevó a la cárcel y ahí murió en el ostracismo histórico. Pero hay que señalar que ha sido un factor importante en la estabilidad económica de Perú y también en la estabilidad social, porque en definitiva, y es un tema también que siempre se ha dicho, todo tiene un componente bueno y todo tiene un componente malo. Mira, se dice y que el componente bueno de Fujimori precisamente es esa estabilidad heredada por Perú. Escúchame, he escuchado y leí que redujo a muy bajo, no a cero, pero a muy bajo, el asunto de la extorsión y de los secuestros en Perú. Lo manejó con manos duras, pero fue efectiva la táctica que utilizó contra los secuestradores. Ahora mismo hay un problema que que ellos tienen que enfrentar, que es el problema de la delincuencia. Hay muchas facilidades ahora para uno mantenerse actualizado, porque antes se nos era más difícil uno poder ver qué ocurría en algunos países del área, pero ahora no, ahora con la misma, hay muchos canales de televisión de países que ya uno lo busca hasta por países y uno puede ver ya en tiempos reales lo que está sucediendo. Y uno de los problemas más graves que tiene Perú ahora mismo es el asunto de la delincuencia. Pero es indiscutible de que esta inestabilidad, estamos hablando de 9 presidentes que han pasado. En 10 años.
Y vamos para el Y 10. estamos hablando que Exacto. el poder En 10 poder años. del Perú radica en el legislativo. Sí. Mira, mira, óyeme, el yo- legislativo que gobierna, y yo- ese que y quita y pone. Y yo quiero, Y además- yo y quiero además- que tú sepas, Fernando, que ese tipo de gobierno legislativo querían implementarlo aquí. Pero no crea que está mal. ¿Eh? No crea que está mal. El Que, problema... las cámaras en un momento determinado por mayoría Puedan podían destituir. destituir al presidente. ¿Tú sabes qué es lo que pasa aquí? Ey, Muy poca formación, muy poca conciencia social. Y el sistema de comunicación, Fernando, de aquí es muy distinto al de Perú. Sí, pero además de eso, aquí no se investiga para... Aquí solamente si es mi contrario, yo voy sí, contra yo voy a él votar. y así sucesivamente. Pero también nosotros estamos observando la situación del Perú y tenemos que observarla a la luz de las próximas elecciones. Porque las próximas elecciones están al doblar de la esquina. El 12 de abril. Exactamente. Pero ¿qué sucede en Perú? Es para que tú veas, y eso es otra cuestión en la que nosotros tenemos que mirarnos en el espejo. Como el sistema político, el sistema partidario del Perú está tan debilitado, ningún candidato llega al 20% de las preferencias electorales. exacto. Al 20% no. No. Al 15%. Mira, No, la última encuesta que estuve viendo hoy llegaba a un 13.9, de un 13.8. Mira, La que estaba viendo hoy, la última. el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, suele parecer como el candidato con mayor intención del voto en muchos sondeos, pero con cifras relativamente bajas, alrededor de un 10 a un 15%. Que te estoy diciendo porque Keiko Fujimori, de la Fuerza es Popular, un 9 y pico. aparece en varios estudios con apoyo menor que López Aliaga, pero aún entre los punteros. Figúrate. Con 9 y pico. Y entonces está Mario Vizcarra, que ese no fue el presidente. Sí. Y Carlos Álvarez también figuran entre nombres con cierta intención de voto, aunque todos los aspirantes están lejos de alcanzar una mayoría clara. En general, ningún candidato supera cómodamente el 20%, lo que muestra un electorado fragmentado y sin favorito claro, algo que es típico en Perú ante elecciones con muchos competidores. ¿Qué va a pasar en Perú? Es probable que en esta ocasión Keiko tenga más posibilidades que nunca. Porque Mario Vizcarra y Carlos Álvarez fueron, si no estoy mal informado, funcionarios del fujimorismo. Y se irían por ahí, por ese lado, en una segunda vuelta que está planteada. Eso es indiscutible. Ahora, de aquí a abril, que lo que faltan son 3 meses. No. ¿Eh? No. Dos meses No. dos meses y algo. Mira, las elecciones de abril de Perú están a menos de 2 meses. Son a 2 meses. ¿Está? No, menos de 2 meses. Entonces, Son el 12 de abril. sí, están a menos de 2 meses. Son menos de 2 meses. Entonces, si el 12 de abril, que es verdad que están planteadas las elecciones, no aparece un candidato con los porcentajes, habrá una segunda ronda de votación. Es obvio que las fuerzas que son afines son las que van a ir a una alianza. Pero en Perú también se da mucho el hecho de dejar libres a los votantes. Sí. Háganlo porque ustedes deseen. Y al final, bien señores, los grandes de la comunicación a través del canal 74. En resumen, para ir ya a la pausa, Perú es una de las economías más grandes de América Latina, un crecimiento que realmente se ha producido a pesar de la inestabilidad política de ese país. ¿Por qué? Porque tiene un banco central totalmente independiente, tiene un sector económico que confía en sus instituciones, un estamento militar que también respeta, ¿verdad?, la constitucionalidad. Sí. Y el lío está entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ese toma y daca, lo que ha producido que del 2016 al 2026, 9 presidentes
hayan sido destituidos en forma constitucional. Han sido destituidos 8 y, Sí. y uno electo. Es decir, en forma constitucional. Bien, señores, los grandes de la economía. Y Teodoro Fulcar se integra al equipo de los grandes de la comunicación. Pausa.